La primera vez que el embajador veneciano vio a la duquesa sin su máscara, tuvo que apartar la mirada. No por cortesía. Por horror puro. Donde debería haber estado su nariz, solo quedaba un agujero negro y profundo. La piel alrededor había colapsado hacia adentro, creando un cráter en el centro de su rostro. Los bordes estaban marcados por tejido cicatricial que brillaba con un tono enfermizo a la luz de las velas. Pero lo más perturbador no era la ausencia de nariz. Era que la duquesa continuó hablando con él como si nada hubiera pasado. Como si su rostro destruido fuera perfectamente normal. Como si todos en la corte no supieran exactamente qué le había sucedido. Porque todos lo sabían. Todos conocían el precio de la belleza en los palacios del siglo XVI. Y todos estaban dispuestos a pagarlo de todas formas. Esta es la historia de un enemigo que no podía verse, que no tenía nombre, que infectó las cortes más glamorosas de Europa. Un enemigo que convertía rostros perfectos en ruinas de carne podrida. Y si te atreves a descubrir la verdad detrás de las máscaras de terciopelo y las capas de maquillaje blanco, quédate hasta el final. Porque lo que la nobleza ocultaba era mucho peor que simples cicatrices. En las cortes europeas del siglo XVI, la belleza no era solo vanidad. Era poder político. Un rostro hermoso podía asegurar un matrimonio ventajoso. Una piel perfecta podía capturar la atención de un rey. La apariencia física determinaba destinos. Los estándares de belleza eran brutalmente específicos. La piel debía ser blanca como la porcelana, sin una sola mancha. Las mejillas rosadas pero no demasiado. Los labios rojos pero delicados. Cualquier imperfección era inaceptable. Las mujeres nobles pasaban horas cada día preparando sus rostros. Pero no con cosméticos modernos. Con sustancias que hoy reconoceríamos como venenos mortales. El ingrediente más preciado era la cerusa veneciana. Un polvo blanco brillante que se aplicaba en capas gruesas sobre el rostro. Las damas de la corte lo usaban generosamente, creando una máscara blanca perfecta que ocultaba cualquier imperfección natural. Lo que no sabían, o lo que elegían ignorar, era que la cerusa veneciana era plomo blanco puro. Carbonato de plomo mezclado con vinagre. Una sustancia altamente tóxica que se absorbía directamente a través de la piel. Los efectos no eran inmediatos. Al principio, el maquillaje funcionaba perfectamente. La piel se veía luminosa, sin defectos, fantasmal en su blancura perfecta. Las mujeres recibían cumplidos. Atraían pretendientes. Conseguían lo que querían. Pero el plomo no desaparece del cuerpo. Se acumula. Se deposita en los huesos, en los órganos, en el cerebro. Y lentamente, inexorablemente, comienza a destruir todo lo que toca. Las primeras señales eran sutiles. Un ligero temblor en las manos. Dolores de cabeza persistentes. Fatiga que no mejoraba con el descanso. Las nobles lo atribuían al estrés de la vida cortesana y continuaban aplicando su maquillaje tóxico cada día. Luego venían los calambres estomacales. Náuseas que aparecían sin razón. Periodos menstruales que se volvían irregulares o desaparecían completamente. Los médicos de la corte, ignorantes de la toxicología, ofrecían diagnósticos vagos y tratamientos inútiles. Pero lo peor estaba por comenzar. Porque el plomo no solo envenena desde dentro. También destruye la piel misma. La misma piel que las mujeres intentaban embellecer. Después de meses o años de uso, la piel comenzaba a cambiar. Se volvía gris y opaca. Perdía elasticidad. Aparecían manchas oscuras que el maquillaje ya no podía ocultar completamente. Las mujeres respondían aplicando más cerusa. Capas más gruesas. Más frecuentemente. Sin saber que cada aplicación aceleraba su destrucción. La piel se volvía cada vez más delgada. Tan delgada que las venas se transparentaban. Tan frágil que el menor roce dejaba marcas. Los rostros que habían sido hermosos comenzaban a parecer máscaras de cera, artificiales y extraños. Y entonces comenzaba la verdadera pesadilla. Las llagas. Pequeñas al principio, como granos o irritaciones menores. Pero estas no sanaban. Se expandían. Se profundizaban. La piel alrededor se necrosaba,
volviéndose negra y maloliente. Las nobles intentaban desesperadamente ocultar estas lesiones con más maquillaje. Pero el plomo en la cerusa atacaba directamente las heridas abiertas, empeorando la infección, acelerando la putrefacción. Los médicos aplicaban ungüentos y cataplasmas que no hacían nada. Porque no entendían que el problema no era una enfermedad externa. Era envenenamiento sistémico por el mismo producto que se suponía debía embellecer. Y mientras las mujeres sufrían, mientras sus rostros se desintegraban lentamente bajo las capas de veneno blanco, algo más estaba esperando en las sombras. Algo que convertiría rostros hermosos en ruinas de carne podrida. Algo que ninguna cantidad de maquillaje podría ocultar. Había otro enemigo. Uno que no venía en frascos de cristal sino que viajaba invisible por los pasillos de los palacios. Una enfermedad que la gente susurraba en voz baja pero que todos temían profundamente. La viruela. La gran deformadora. La destructora de belleza. En el siglo XVI, la viruela recorría Europa en oleadas devastadoras. No discriminaba entre campesinos y reyes. Infectaba a todos por igual. Pero para la nobleza, obsesionada con la apariencia, era una sentencia de muerte social peor que la muerte física. La enfermedad comenzaba inocentemente. Fiebre alta. Dolores corporales. Náuseas. Síntomas que podían confundirse con muchas otras enfermedades. Durante estos primeros días, la persona infectada era contagiosa sin saberlo, esparciendo el virus por toda la corte. Luego aparecían las pústulas. Primero en la boca y la garganta. Pequeñas lesiones dolorosas que hacían imposible comer o beber. La persona agonizaba de sed mientras su garganta se llenaba de llagas supurantes. Después, las erupciones se extendían al rostro. Pequeños puntos rojos que aparecían simultáneamente por toda la cara. En cuestión de horas, estos puntos se convertían en pápulas elevadas. Duras al tacto. Increíblemente dolorosas. Las pápulas se llenaban de líquido, convirtiéndose en vesículas que brillaban obscenamente bajo la luz. El rostro se hinchaba grotescamente. Los ojos se cerraban por la inflamación. La persona quedaba irreconocible, transformada en una masa de carne hinchada cubierta de ampollas. El olor era insoportable. Las pústulas supuraban un líquido amarillento y fétido que goteaba constantemente. Las sábanas se empapaban. El aire alrededor del enfermo se volvía pesado con el hedor de tejido infectado. Para los nobles acostumbrados a perfumes caros y jardines fragantes, el olor de la viruela era particularmente traumático. Significaba que la belleza, esa cosa preciosa por la que habían sacrificado tanto, estaba siendo destruida día a día. Si la persona sobrevivía, y muchos no lo hacían, comenzaba el verdadero horror. Las pústulas se secaban, formando costras gruesas y oscuras. Cuando estas costras caían, dejaban cráteres profundos en la piel. El rostro quedaba marcado con cientos de cicatrices. Pozos y surcos que deformaban las facciones. La piel se volvía irregular, como la superficie de la luna. La persona que había sido hermosa quedaba permanentemente desfigurada. Pero había casos peores. Mucho peores. Algunos sufrían la forma más cruel de viruela. Aquella que no solo marcaba el rostro sino que lo destruía completamente. Las pústulas en la nariz eran particularmente peligrosas. Cuando se infectaban severamente, el tejido subyacente comenzaba a necrosarse. El cartílago se moría. Y lentamente, horriblemente, la nariz colapsaba hacia adentro. Lo que quedaba era un agujero. Un cráter negro en el centro del rostro donde debería haber estado una nariz. Los huesos nasales a veces quedaban expuestos, blancos y brillantes en contraste con la carne circundante. Las personas que sufrían esta deformidad no podían esconderla. Una nariz perdida no puede ocultarse con peinados o sombreros. Era una marca permanente y visible de la enfermedad. Y ahí comenzó la era de las máscaras. Porque la nobleza europea, enfrentada a rostros destruidos por veneno y enfermedad, necesitaba una solución. Necesitaba ocultar la verdad bajo cualquier medio posible. Las máscaras nasales se convirtieron en una industria próspera. Artesanos especializados creaban narices artificiales de diversos materiales. Las más simples eran de cuero moldeado y pintado para imitar el tono de piel.
Las más elaboradas eran verdaderas obras de arte. Narices de plata, cuidadosamente grabadas. Narices de porcelana, pintadas a mano. Algunas incluso tenían pequeños agujeros para permitir la respiración, aunque esto era más cosmético que funcional. Las máscaras se ataban detrás de la cabeza con cintas de seda. Se ajustaban con cera para sellar los bordes. Los nobles que las usaban aplicaban perfumes pesados para ocultar el olor que a veces emanaba de las heridas subyacentes. En público, estas máscaras creaban una apariencia casi normal. Desde la distancia, era difícil notar que algo estaba mal. Los usuarios aprendían a moverse cuidadosamente, a mantener ángulos específicos, a evitar que alguien se acercara demasiado. Pero todos en la corte sabían la verdad. Sabían qué significaba esa máscara de plata. Sabían qué ocultaba. Y sabían que cualquiera de ellos podría ser el siguiente. Porque la viruela no era la única amenaza. Había otra enfermedad, incluso más temida, que estaba comenzando a extenderse por las cortes europeas. Una enfermedad que atacaba no solo el rostro sino todo el cuerpo. Una enfermedad que la gente llamaba el mal francés o el mal español dependiendo de a quién querían culpar. Sífilis. La gran imitadora. La enfermedad que podía disfrazarse de docenas de condiciones diferentes. Y que en sus etapas finales, convertía cuerpos humanos en ruinas vivientes. La sífilis llegó a Europa a finales del siglo XV y se extendió con velocidad aterradora. Las teorías sobre su origen variaban, pero el resultado era siempre el mismo. Una infección que comenzaba en silencio y terminaba en horror absoluto. En sus primeras etapas, la sífilis era casi invisible. Una llaga pequeña que aparecía y desaparecía. Muchos no le daban importancia. Algunos ni siquiera la notaban. Pero la bacteria Treponema pallidum ya estaba en su sangre, multiplicándose, extendiéndose. Semanas o meses después, llegaba la segunda etapa. Erupciones en todo el cuerpo. Fiebre. Dolor en las articulaciones. Llagas en la boca y garganta. Los médicos de la época lo confundían con docenas de otras enfermedades. Los pacientes sufrían durante semanas, luego los síntomas desaparecían. Parecía que habían sanado. Pero era una ilusión cruel. La bacteria simplemente se había escondido, esperando, preparándose para el asalto final. Años después, a veces décadas después, llegaba la tercera etapa. La sífilis terciaria. Y aquí es donde comenzaba la verdadera destrucción. La bacteria atacaba los huesos. Los suavizaba desde dentro. El hueso nasal era particularmente vulnerable. Lentamente, imperceptiblemente al principio, comenzaba a desintegrarse. La nariz colapsaba exactamente igual que con la viruela. Pero con la sífilis, la destrucción podía ser incluso más extensa. El paladar podía perforarse. La mandíbula podía deformarse. Pedazos de cráneo literalmente se disolvían. Las personas afectadas desarrollaban aberturas grotescas en sus rostros. Agujeros que conectaban la boca con la cavidad nasal. Podían comer y sentir la comida subiendo por donde debería estar su nariz. El olor era indescriptible. Una combinación de carne necrótica, infección bacteriana, y los intentos desesperados de limpiar heridas que nunca sanaban. Los perfumes más fuertes no podían enmascararlo completamente. Los nobles afectados se convertían en reclusos. Abandonaban la vida social. Se escondían en habitaciones oscuras. Algunos optaban por máscaras similares a las usadas por víctimas de viruela. Otros simplemente desaparecían de la vista pública. Pero la sífilis no se detenía en el rostro. Atacaba el cerebro. Los pacientes desarrollaban demencia. Alucinaciones. Cambios de personalidad tan dramáticos que parecían personas completamente diferentes. Algunos se volvían violentos sin provocación. Otros caían en depresiones profundas. Muchos desarrollaban una grandilocuencia extraña, creyéndose más poderosos e importantes de lo que realmente eran. Los médicos de la época no tenían cura. Intentaban tratamientos con mercurio, aplicándolo directamente en las llagas o haciendo que los pacientes inhalaran vapores de mercurio. Esto solo añadía envenenamiento por mercurio a sus problemas. El mercurio causaba salivación excesiva.
Los pacientes babeaban constantemente. Sus dientes se aflojaban y caían. Sus encías se pudrían. El tratamiento a veces era peor que la enfermedad. Pero los nobles desesperados intentaban cualquier cosa. Bebían pociones de mercurio. Se sometían a fumigaciones donde se encerraban en cajas de madera mientras vapores tóxicos llenaban el espacio. Algunos literalmente se envenenaban hasta la muerte intentando curarse. Y mientras tanto, continuaban usando sus cosméticos tóxicos. Porque incluso con sífilis destruyendo sus rostros desde dentro, la presión por mantener las apariencias era implacable. Las mujeres aplicaban capas aún más gruesas de cerusa veneciana para ocultar las lesiones sifilíticas. Los hombres usaban polvos y ungüentos. Todos intentaban desesperadamente mantener la ilusión de belleza y salud mientras sus cuerpos se desintegraban. En las cortes más importantes, era común ver nobles con rostros que parecían máscaras de cera. Blancos de manera antinatural. Inmóviles porque el maquillaje era tan grueso que agrietarse al sonreír. Y siempre, ese ligero olor dulzón a descomposición que ningún perfume podía ocultar completamente. Los bailes de máscaras se volvieron increíblemente populares. No por romance o misterio, sino porque permitían a los nobles ocultar sus rostros destruidos detrás de máscaras elaboradas sin levantar sospechas. Todos fingían que era tradición, que era elegante, que era moda. Pero todos sabían la verdad. Las máscaras ocultaban vergüenza. Ocultaban enfermedad. Ocultaban el precio terrible que la nobleza pagaba por su obsesión con la belleza. A medida que los casos de desfiguración facial aumentaban en las cortes europeas, la industria de cosméticos y máscaras se volvió cada vez más elaborada y desesperada. Los artesanos desarrollaron nuevas técnicas. Narices artificiales con mecanismos de resorte que podían respirar moviéndose ligeramente. Prótesis faciales completas que cubrían media cara. Máscaras tan detalladas que desde cierta distancia parecían piel real. Pero mantener estas ilusiones requería vigilancia constante. Las máscaras podían resbalar. El sudor podía arruinar el maquillaje. Un momento de descuido podía revelar la verdad horrible debajo. Los nobles desarrollaron lenguajes corporales específicos. Nunca giraban la cabeza bruscamente. Siempre mantenían cierta distancia en las conversaciones. Evitaban la luz brillante que podría revelar inconsistencias en su apariencia. Las mujeres llevaban abanicos no solo para el calor, sino para cubrir estratégicamente partes de sus rostros. Los hombres cultivaban barbas y bigotes elaborados para ocultar cicatrices en la parte inferior del rostro. Las pelucas se volvieron enormes y elaboradas, en parte para desviar la atención del rostro. Si todos miraban el peinado ridículamente alto, quizás no notarían las imperfecciones debajo. Los retratos de la época reflejan esta obsesión. Las pinturas muestran rostros perfectamente lisos, sin un solo poro visible. Pero estas no eran representaciones precisas. Eran fantasías. Imágenes de cómo las personas querían ser vistas, no de cómo realmente eran. Los pintores de corte aprendieron rápidamente a mejorar sus sujetos. Borrar cicatrices. Añadir narices donde no las había. Crear ilusiones de perfección que existían solo en el lienzo. Algunos nobles encargaban múltiples retratos, mostrándolos en diferentes lugares para mantener la ilusión de su apariencia. Mientras tanto, ellos mismos se retiraban cada vez más de la vida pública. Las cartas de la época revelan la angustia psicológica. Nobles escribiendo sobre su desesperación. Sobre sentirse monstruosos. Sobre el terror constante de ser vistos sin sus máscaras. Una condesa francesa escribió a su hermana: preferiría morir que permitir que alguien vea mi verdadero rostro. Ya no soy humana. Soy una ruina viviente cubierta de pintura y mentiras. Pero quizás lo más trágico era que muchos nobles sabían exactamente qué estaba causando su destrucción. Sabían que la cerusa era venenosa. Sabían que las enfermedades venéreas destruían rostros. Y aún así, continuaban. Continuaban porque la alternativa, mostrar un rostro imperfecto, parecer viejo, mostrar signos de enfermedad, era social y políticamente inaceptable. La vanidad no era opcional en las cortes europeas. Era supervivencia. Las jóvenes nobles veían a sus madres y abuelas con rostros destruidos.
Veían las máscaras, el maquillaje tóxico, el sufrimiento. Y cuando llegaba su turno, hacían exactamente lo mismo. Porque el sistema no permitía otra opción. Los médicos comenzaron a notar patrones. Escribieron tratados advirtiendo sobre los peligros del plomo. Algunos hasta conectaron la cerusa con el envenenamiento. Pero sus advertencias fueron ignoradas. La moda era más poderosa que la medicina. La presión social más fuerte que el instinto de supervivencia. Y así, generación tras generación continuó el ciclo de envenenamiento autoinfligido. Hubo intentos de crear alternativas más seguras. Polvos hechos de arroz molido. Cremas basadas en cera de abeja. Pero estos no producían el mismo efecto blanco brillante que la cerusa. No eran suficientemente efectivos. Las mujeres que intentaban usar alternativas más seguras eran criticadas por tener apariencia apagada o poco cuidada. La presión para conformarse era inmensa. Algunas desarrollaron adicción psicológica al maquillaje. Se sentían desnudas, vulnerables sin sus capas de veneno blanco. La cerusa se convirtió en una armadura, una protección contra el mundo, aunque literalmente las estuviera matando. Los síntomas neurológicos del envenenamiento por plomo eran particularmente perturbadores. Las mujeres desarrollaban temblores que empeoraban con el tiempo. Sus movimientos se volvían torpes, descoordinados. Algunas sufrían convulsiones. Otras desarrollaban parálisis parcial. Los casos severos resultaban en daño cerebral permanente. Cambios de personalidad. Pérdida de memoria. Incapacidad para realizar tareas simples. Pero incluso estas mujeres, temblando y confundidas, seguían aplicando su maquillaje tóxico cada mañana. Porque la idea de aparecer en público sin él era impensable. Los hombres no estaban exentos. Aunque usaban menos maquillaje, muchos aplicaban polvos blancos para parecer más refinados. Y la sífilis los afectaba igual que a las mujeres. Nobles masculinos desarrollaban las mismas deformidades faciales. Las mismas narices colapsadas. Los mismos agujeros grotescos en sus rostros. Ellos también usaban máscaras y perfumes pesados para ocultar su vergüenza. La diferencia era que los hombres a menudo tenían más libertad para retirarse de la vida pública sin levantar tantas sospechas. Podían ir a sus estados rurales o atender asuntos en el extranjero mientras sus rostros se desintegraban en privado. Las cartas diplomáticas de la época están llenas de referencias veladas. El duque no recibirá visitantes debido a su salud. El conde prefiere comunicarse por escrito. Todos sabían qué significaban estas frases. Algunos nobles se volvieron completamente reclusos. Viviendo en habitaciones oscuras, permitiendo solo a los sirvientes más leales verlos. Gobernando por proxy, sus órdenes transmitidas a través de intermediarios. Había casos documentados de nobles que no habían sido vistos en público durante años. Rumores circulaban sobre su apariencia. Algunos los imaginaban monstruosamente deformados. La realidad a menudo era peor que los rumores. Un duque italiano supuestamente no había salido de su palacio en 15 años. Cuando finalmente murió y prepararon su cuerpo para el funeral, los encargados descubrieron que su rostro estaba tan destruido que tuvieron que usar una máscara mortuoria, simplemente para hacerlo presentable para el entierro. Estos casos extremos eran advertencias vivientes. Pero incluso conociendo estas historias, la siguiente generación repetía los mismos errores. Porque el sistema que creaba estos horrores era más grande que cualquier individuo. Era una cultura entera construida sobre apariencias. Una sociedad donde el valor de una persona estaba determinado por su rostro. Y en ese sistema, la verdad detrás de las máscaras era el secreto más vergonzoso de todos. El secreto de que la belleza por la que sacrificaban tanto era comprada con veneno, enfermedad y sufrimiento indescriptible. La ironía final era que mientras más intentaban preservar su belleza, más rápido la destruían. Cada capa de cerusa aceleraba su envenenamiento. Cada intento de ocultar imperfecciones creaba más daño. La vanidad se había convertido en un ciclo de autodestrucción del que no podían escapar. A finales del siglo XVII, algunos médicos progresistas comenzaron a hablar más abiertamente sobre los peligros de los cosméticos con plomo. Publicaron tratados médicos detallando casos de envenenamiento. Pero el cambio fue dolorosamente lento.
Las tradiciones de belleza estaban demasiado arraigadas. La presión social demasiado fuerte. Y los que fabricaban y vendían estos productos tóxicos tenían demasiado que perder económicamente. Las manufacturas de cerusa eran negocios prósperos. Los artesanos que creaban máscaras faciales ganaban fortunas. Había una economía entera construida alrededor de ocultar las consecuencias del envenenamiento y la enfermedad. Tomó generaciones antes de que el uso de cerusa veneciana finalmente cayera en desgracia. Y aún así, fue reemplazada por otros cosméticos que, aunque menos tóxicos, aún causaban daño. La lección nunca fue realmente aprendida. Incluso hoy, la historia se repite de formas diferentes. Procedimientos cosméticos peligrosos. Estándares de belleza imposibles. La presión de conformarse sin importar el costo para la salud. Pero en los siglos XVI y XVII, las consecuencias eran visibles de manera horrible. Las máscaras no eran accesorios de moda. Eran necesidades médicas. Las capas gruesas de maquillaje no eran estilo. Eran intentos desesperados de ocultar carne podrida. Los retratos hermosos que admiramos en museos hoy no muestran la realidad. Debajo de esas caras perfectamente pintadas estaban rostros marcados, envenenados, destruidos. Las salas de baile glamorosas olían a perfume porque tenían que ocultar el hedor de infección. Las máscaras elaboradas escondían agujeros donde deberían haber estado narices. Los guantes largos cubrían manos temblando por daño neurológico. La nobleza europea del siglo XVI no ocultaba sus rostros por moda o misterio. Lo hacía por desesperación. Por vergüenza. Por necesidad absoluta de mantener ilusiones que sus propias acciones habían destruido. Y la verdad detrás de las máscaras era simple y terrible. Que la obsesión con la belleza perfecta había creado una generación de nobles envenenados, enfermos, desfigurados. Que la vanidad había costado no solo dinero y comodidad, sino carne, hueso, y cordura. Cuando finalmente estas personas morían, a menudo jóvenes, sus cuerpos contaban la historia completa. Huesos debilitados por el plomo. Órganos dañados por el mercurio. Rostros destruidos por enfermedad y veneno autoinfligido. Pero incluso en muerte, las ilusiones continuaban. Los cuerpos eran maquillados pesadamente para los funerales. Las máscaras permanecían en su lugar. Porque admitir la verdad, incluso frente a un cadáver, era demasiado vergonzoso. Las generaciones futuras heredaron no solo títulos y propiedades, sino también las tradiciones tóxicas que habían destruido a sus antecesores. Y el ciclo continuaba, una y otra vez. Hoy, los museos exhiben aquellas elaboradas máscaras nasales de plata como curiosidades históricas. Objetos fascinantes de una época pasada. Pero rara vez explican la realidad completa de por qué existían. No mencionan las narices colapsadas que ocultaban. Los agujeros supurantes. El olor a carne podrida. El sufrimiento diario de las personas obligadas a usarlas. Las pinturas de cortesanos con rostros perfectamente blancos se admiran por su técnica artística. Pero nadie habla del veneno que creaba ese blanco imposible. Del temblor en las manos que sostenían esos pinceles. De las vidas acortadas por vanidad. La verdad detrás de las máscaras de la nobleza europea no es una historia de elegancia y romance. Es una historia de horror lento. De autodestrucción sistematizada. De una sociedad tan obsesionada con las apariencias que literalmente se envenenaba hasta la muerte. Y quizás la lección más oscura es que lo hacían sabiendo el costo. Hacia el final, todos sabían que la cerusa era venenosa. Todos sabían que la sífilis deformaba rostros. Todos conocían las consecuencias. Y aún así continuaban. Porque en las cortes europeas del siglo XVI, aparecer con un rostro imperfecto era peor que la muerte. Era la extinción social. Era perder todo lo que te definía como noble. Así que eligieron el veneno. Eligieron la enfermedad. Eligieron las máscaras y las mentiras. Eligieron destruirse lentamente antes que admitir imperfección. Y detrás de cada máscara de plata, detrás de cada capa de cerusa veneciana, detrás de cada retrato perfecto, estaba la misma verdad horrible. Rostros humanos destruidos por la búsqueda imposible de belleza eterna. La nobleza no escondía sus rostros por misterio. Los escondía porque ya no tenían rostros que mostrar.
Solo ruinas. Solo vergüenza. Solo el precio terrible de una vanidad que no conocía límites. Y esa es la verdad que las máscaras ocultaban. No solo cicatrices o deformidades, sino el secreto de que la belleza que tanto valoraban era comprada con su propia destrucción. Que cada momento de perfección aparente se pagaba con años de sufrimiento real. Las máscaras cayeron eventualmente. La cerusa fue prohibida. La medicina avanzó. Pero las cicatrices que dejaron, tanto físicas como culturales, permanecen. Un recordatorio de lo que los humanos están dispuestos a sacrificar por cumplir con estándares imposibles de belleza.